Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto reencontrarnos en un programa maravilloso para poder hablar sobre el tiempo del fin. Tal vez hay muchas personas que nos han preguntado durante estos últimos días si con esta pandemia ya estamos viviendo el tiempo del fin. Para ello hemos invitado al pastor Adolfo Suárez. Él es el rector del Seminario Adventista Latinoamericano de Teología para Sudamérica. Vamos a hablar con él, él va a responder nuestras dudas con la Biblia abierta, ¿verdad, pastor? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Hola Carolyn, hola amigos. Sí, vamos a conversar en la medida de lo posible, entrar en esos temas donde la Biblia nos apunta los caminos para que estemos preparados. Más importante que apenas conocer los hechos es estar preparados para enfrentar los momentos que vivimos, y eso es fundamental para todos nosotros. Exactamente, pastor. ¿Le parece si comenzamos con una oración? Amigos, les invitamos allí a todos ustedes para poder hacer una oración especial. Oremos. Querido Dios, por favor, dirígenos en este programa, que todo sea para honra y gloria de tu nombre y que tu palabra nos hable. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, queremos invitarles para que ustedes puedan compartir este video con sus amigos o familiares en los perfiles de redes sociales. Es muy importante que todos estén al tanto y que no nos dejemos tal vez confundir o engañar por otras palabras, por personas tal vez que no estudian la Biblia y que no están sabiendo realmente lo que va a suceder. ¿Ok? Pastor, comenzamos. Cuéntenos en primer lugar, pastor, ¿cuál sería o qué sería o a qué llamamos el tiempo del fin según la profecía, pastor? Muy bien, es importante ese tema, Carolyn, y amigos que nos acompañan. Mucha gente dice, estamos en el tiempo del fin. ¿Qué es el tiempo del fin? A partir de la percepción bíblica podemos entender un poco mejor ese tema. Si ustedes tienen su Biblia, por favor, acompáñenme allí en el libro de Daniel, Daniel capítulo 12. ¿Puede ser? Daniel capítulo 12, en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos en este libro una indicación importante, Carolyn, al respecto de qué sería el tiempo del fin. Daniel capítulo 12, los primeros versículos. Daniel capítulo 12, dice así el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Amigos, nosotros siempre hemos entendido que la noción del tiempo del fin es construida a partir de esta orientación bíblica de Daniel capítulo 12, versículo 4, hasta el tiempo del fin. Tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Y dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Bueno, ¿qué significaría, Carolyn y amigos, el tiempo del fin? En este capítulo, como nosotros acabamos de leer, se nos dice que habrá un tiempo del fin. Y si nosotros leemos el versículo 9 dice, y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. De nuevo, esa expresión tiempo del fin aparece tanto en el versículo 4 como en el versículo 9. Bueno, ese tiempo del fin había sido profetizado ya anteriormente por el propio profeta Daniel. Él había hablado de un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Si nosotros entendemos, Carolyn y amigos, esa expresión, un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo, a partir de la noción de la profecía, vamos a entender que son 1260 días, porque es un año, 2 años y la mitad de un año, 1260 días, pero son 1260 días proféticos, o sea, son 1260 años. En la historia, y esto ahí, quien estudia profecía ya sabe eso, en la historia, nosotros sabemos que ese periodo empezó en el año 538, donde la iglesia dominante pasa a tener más poder, y termina en 1798. Entre 538 y 1798 tenemos unos 1260 años. Cuando ese periodo termina, ahí, Carolyn, empieza el tiempo del fin. Entonces, desde 1798 en adelante, nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Eso a partir del libro de Daniel capítulo 12 y obviamente a partir del capítulo 7, del capítulo 8 y del capítulo 9 también. Entonces, si alguien te dice, ¿estamos en el tiempo del fin? Sí, después de 1798
Estamos en el tiempo del fin y llegará un momento, Carolyn y amigos, en que estaremos en el fin del tiempo del fin. Interesante, pastor. Y ahora ya nos abrió más la mente. Vamos a seguir preguntando. Claro. Pastor, sí. ¿Qué eventos tendrían que suceder en el tiempo del fin, pastor? Muchos están relacionando esta pandemia del coronavirus con el tiempo del fin. Algunos dicen, esto ya es el fin, ahora sí la economía va a colapsar, la gente va a morir, ya no sabemos qué hacer. ¿Qué les podríamos decir a esas personas, pastor? Esa pregunta es muy importante, Carolyn, y tal vez podremos incluso identificar algunos eventos. Si nosotros juntamos muchas cosas, por ejemplo, yo sugeriría a las personas que nos acompañan que pudieran leer Mateo capítulo 24, y nosotros no tenemos tiempo para leer todo eso, pero si pudiéramos leer Mateo capítulo 24, pueden acompañar acá. Acá hay señales del fin. Mateo 24, versículo 3 dice, los discípulos le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El tema del fin aparece acá. Entonces Jesús apunta algunas cosas. El versículo 4 dice, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Observen, Jesús apunta a la existencia de falsos cristos como también uno de los elementos del tiempo del fin. Versículo 6, oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Estamos en el tiempo del fin, pero el hecho de que aparezcan guerras, rumores de guerras, y después él habla de enfermedad, habla de nación contra nación, pueblo contra pueblo, esos eventos todos hacen parte del fin, pero no necesariamente del fin, del tiempo del fin. Ahora, si nosotros juntamos, Carolyn, varios eventos, podremos mencionar algunos de ellos, y cada uno de ellos en verdad necesitaría de una exposición clara, pero aquí no es el momento para eso, pero tal vez despertar la conciencia y el interés de las personas que nos acompañan. Por ejemplo, me preguntaste, ¿qué cosas ocurrirán en el tiempo del fin? A la luz de Mateo 24 y de toda la narrativa bíblica, por ejemplo, habrá una reforma espiritual. La reforma espiritual no fue Carolyn, una necesidad o un interés en toda la época. No, en los últimos 3 siglos hemos sido testimonios de reformas espirituales, de reavivamiento espiritual. Y aquí, Carolyn, tenemos que distinguir entre reforma y reavivamiento. Porque reforma es una cosa, reavivamiento es otra cosa. Y nosotros adventistas, nosotros leemos la Biblia con mucho cariño y nosotros también leemos los escritos de Ellen White con mucha atención. Y Ellen White no nos ayuda a interpretar la Biblia, pero nos lanza algunas luces para comprender un poco mejor algunos temas de la Biblia. Y, por ejemplo, ella habla de manera muy consistente en el libro de Eventos Finales sobre reavivamiento y reforma, Carolyn. ¿Qué sería reavivamiento? Es un despertamiento espiritual. Y reforma es una renovación del estilo de vida. Son dos cosas. Eso, Carolyn, no fue interés de siempre, pero en los últimos siglos de la historia humana sí ha habido interés. Entonces, reforma y reavivamiento, Carolyn, es uno de los elementos que aparece en el tiempo del fin. Otro elemento es el sellamiento. Otro elemento es la lluvia tardía. Otro elemento que hace parte será un fuerte pregón y en fin, Carolyn, el zarandeo, el tiempo de angustia, cada uno de esos elementos necesita de una atención especial, pero ese conjunto de elementos hacen parte del tiempo del fin y del tiempo en que nosotros vivimos. Y la dificultad, Carolyn, es que no hay digamos así, una cronología exacta de todo eso. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? No, después de la profecía más larga de la Biblia, de Daniel 8:14, de 2300 tardes y mañanas, no hay más una profecía con fechas. En 1844 fue la última, Carolyn. Y ahora nosotros tenemos eventos, pero no tenemos las fechas. Y por eso la importancia de siempre estar alertas, de siempre estar atentos.
Interesante, pastor. Y ya que estaba hablando sobre reavivamiento y reforma, pastor, la palabra reavivamiento se escucha mucho hoy en día y bueno, ya también hace un tiempo, pero ahora está cobrando como más vida. Pastor, para el reavivamiento, algunas personas lo asocian con el Pentecostés bíblico, que también sucederá en nuestros días, que en todo caso sería el derramamiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Carolyn, nosotros tenemos que hablar, cuando hablamos de reavivamiento, cuando hablamos de derramamiento del Espíritu Santo, siempre tenemos que hablar de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esos elementos, Carolyn y amigos, son prestados de la noción de agricultura del pueblo de la Biblia. Porque cuando ellos sembraban la semilla, el grano, una lluvia venía para preparar para que ese grano pudiera germinar. Y un poco antes de la cosecha venía una lluvia para preparar para que finalmente la cosecha fuera oportuna, un poco antes. Entonces la primera lluvia por ocasión del plantío es la lluvia temprana. Y la lluvia que antecede la cosecha es la lluvia tardía. Esa lluvia temprana y la lluvia tardía son tomados en la Biblia, Carolyn, para decir que hubo el primer derramamiento del Espíritu y finalmente un derramamiento espectacular del Espíritu. Lluvia temprana, lluvia tardía. Y nosotros entendemos a la luz de la Biblia, de los escritos de Ellen White, que la lluvia temprana está asociada con el Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2. Y la lluvia tardía ocurrirá en los próximos tiempos que nosotros vivimos. Y sí, Carolyn, cuando se habla en reavivamiento, tiene que hablarse del derramamiento del Espíritu Santo. Porque si no, no hay reavivamiento. ¿Qué es reavivamiento? Reavivamiento es un rehacer, es un empezar, es un tener un relacionamiento más próximo con Cristo, es tener una adoración más próxima con Él, es estar espiritualmente más activo, internamente más nuevo nacimiento, externamente involucrado en la misión. Pero ¿cómo eso será posible sin el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es aquel que nos apunta el camino, Carolina. Es aquel que nos dice, este es el camino, andad en él. El Espíritu Santo es el que Él nos da el fuego de la pasión para predicar el Evangelio. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podremos tener reavivamiento, que es ese despertar espiritual, ese despertar religioso. Y si no tenemos el Espíritu Santo, tampoco tendremos la reforma, porque la reforma es una transformación del estilo de vida. Entonces, Carolyn y amigos, las dos cosas tienen que andar juntos. Tiene que haber una reforma espiritual, es algo interno, y tiene un reavivamiento espiritual, eso es algo interno, y tiene que haber una reforma del estilo de vida. Entonces, si una persona predica o habla solamente, Carolyn, del reavivamiento espiritual del corazón, esa es una parte. La otra parte es que yo tengo que demostrar eso en la manera como vivo. Entonces, un corazón transformado va a tener como resultado una vida transformada. El corazón solo Dios lo ve, pero la vida transformada es el testimonio que nosotros damos con las personas. Y eso solo es posible, Carolyn, a partir de la actuación del Espíritu Santo en nosotros. Y a mí eso queda muy evidente, Carolyn, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, porque en Romanos capítulo 8 se habla de la salvación que solo es posible a partir de ¿qué? De una vida en el Espíritu. Interesantísimo, pastor, lo que usted nos menciona de lo que está sucediendo, lo que va a suceder en los últimos tiempos. Imagino que aquellas personas que no hayan recibido el derramamiento del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo podrán discernir las cosas que están sucediendo, que todavía van a suceder, verdad, pastor? Muy interesante. Sí, Carolyn, eso es importante recalcar. A veces nosotros estamos tan interesados en conocer los detalles de los eventos, va a ocurrir esto, cuándo va a ocurrir el decreto dominical, eso es importante saber. Pero nadie será capaz de enfrentar los desafíos de los tiempos finales sin el Espíritu Santo. Es por eso que el apóstol Pablo, el gran teólogo del Nuevo Testamento, insiste en decir, la vida solo es posible, la vida espiritual solo es posible con el Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 14, Carolyn, Dios dice que nos dará el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el modo como Él se comunica con nosotros.
Y en el capítulo 15, Él nos enseña a cómo nosotros nos comunicaremos con Él. Nosotros nos comunicamos con Dios, de acuerdo con Juan capítulo 15, estudiando su palabra, orando. Esa es la forma de comunicarnos con Él. Pero ¿cómo Él se comunica con nosotros? Con el Espíritu Santo. Entonces, de poco vale conocer lo que ocurre, lo que ocurrirá, lo que ocurrió, si no tenemos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único modo como nosotros nos comunicamos con Dios. Eso es lo que dice San Juan capítulo 14 y San Juan capítulo 16 también. Pastor, y tal vez algunas personas hoy en día hablen mucho del Espíritu Santo, pero no saben cómo recibirlo, pastor. ¿Cómo podríamos recibir en todo caso, pedir al Espíritu Santo? Porque hay muchas iglesias, ¿no? Muchas iglesias donde uno va y, bueno, donde muchas personas van y dicen que van a recibir el Espíritu Santo y hablan mucho de él. Pero ¿cómo realmente recibimos el Espíritu Santo, pastor? ¿Será el Espíritu Santo cuando van a muchas iglesias las personas y empiezan a sacar demonios o empiezan a gritar o a tener algunos dones de lengua, si podríamos decirlo así? ¿Eso, pastor, es el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué podría decirnos al respecto? El mejor lugar para descubrir qué hacer para recibir el Espíritu Santo y qué es lo que el Espíritu Santo produce, Carolyn y amigos, es el libro de Hechos. El libro de Hechos son los hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo demuestra todo su poder, su acción en Hechos capítulo 1, 2, muestra cómo eso todo empezó, cómo Él fue derramado, y a partir del capítulo 3, entonces empiezan las acciones como resultado del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tenemos acá en el Espíritu Santo? Sobre el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Si me acompañan, amigos, Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Todos unánimes, juntos. ¿Qué necesitamos para recibir el Espíritu Santo? Necesitamos unidad de acción, unidad de esperanza, unidad de fe. El capítulo muestra que los hermanos de esta época estaban unidos, estaban en oración, estaban esperando el Espíritu Santo, estaban suplicando el Espíritu Santo, estaban atentos, estaban leyendo, estudiando, recordando las enseñanzas de Jesucristo. Palabra de Dios, comunión en unidad, oración. Cuando ellos lograron estos tres elementos de manera fuerte, el Espíritu Santo fue derramado. Y a seguir, Carolyn y amigos, el Espíritu Santo hizo con que ellos, ¿qué hicieran? Ellos tomaron atención en la doctrina. Ellos, como resultado de la acción del Espíritu Santo, estaban en unidad, estaban apoyándose, estaban auxiliando uno al otro. Ellos daban atención a la doctrina y mucha gente se unía a esta iglesia. Es lo que nosotros leemos en Hechos capítulo 2, versículos 43 en adelante. Ellos estaban unánimes, ellos perseveraban en la doctrina, ellos perseveraban en la visita. Había encuentros formales en los templos, había encuentros informales en las casas, había gente necesitada, pero ellos se auxiliaban, había el carisma, el amor cristiano. Y como resultado de todo eso, Karen, la iglesia crecía. El hablar en lenguas fue una necesidad circunstancial, una necesidad histórica, una herramienta que fue necesaria porque había gente de muchos lugares y los discípulos eran personas sencillas. Entonces el Espíritu Santo vino y permitió con que ellos pudieran hablar y que la gente pudiera entender el idioma, en su idioma, las palabras de los discípulos. Pero hablar en lenguas diferentes no fue algo que se repitió constantemente. No fue algo que ocurrió constantemente, fue un don en aquel instante circunstancial por motivos misionológicos. Pero no podemos decir, y no hay sustento bíblico para decir que el derramamiento del Espíritu Santo solo se evidencia, solo se muestra cuando uno habla en lenguas. No es verdad. El apóstol Pablo sin duda tenía el Espíritu Santo, pero no vemos que él habla constantemente sobre el tema de la glosolalia. Sin duda, tenía el Espíritu Santo, pero nosotros no lo vemos hablando en lenguas.
Entonces, fue una necesidad circunstancial, histórica, que hoy no se presenta. Hoy tenemos misioneros que son capaces de hablar idiomas de otros países y aprenderlos. Y en ese sentido, el Espíritu Santo no les da ese don, porque las personas hoy tienen esa habilidad. Pastor, Griselda nos pregunta si el Espíritu Santo ya se está retirando de la tierra o no. No se está retirando. Imagínense si sería posible vivir sin el Espíritu Santo hoy. En Romanos capítulo 8 se dice que, permítame leer aquí, y la pregunta de Griselda es muy algunas personas estamos viendo mucha violencia hoy en día, ¿no? Entonces muchos lo relacionan con la retirada del Espíritu Santo. Bueno, pero hoy nosotros, Carolyn y Griselda, gracias por tu pregunta, es muy importante y muy oportuna, no apenas importante, sino oportuna. Es bueno que se haga esa pregunta. En Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Nosotros sabemos y nosotros tenemos la respuesta de Dios, nosotros sentimos el cuidado de Dios, nosotros sentimos la protección de Dios, nosotros sentimos la conciencia hablándonos a nuestra mente. Es el Espíritu Santo actuando. Cuando el Espíritu Santo se retire, nosotros entraremos en un tiempo de angustia, igual a Jacob, que no sabía si sería perdonado, si su vida sería resguardada por su hermano Esaú o no. En este momento, cuando oramos, cuando pedimos, nosotros somos asistidos y nosotros sentimos eso. Cuando el Espíritu Santo sea retirado, nosotros nos quedaremos como que huérfanos, sin sentir la presencia de Dios. No es lo que ocurre hoy. Sin duda, en algún momento, Griselda y amigos, el Espíritu Santo se va a retirar, pero en este momento no. Pero la violencia no sería una evidencia que el Espíritu Santo se está retirando. No, porque violencia siempre hubo, infelizmente. Desde la entrada, desde que la historia humana empezó, infelizmente desde Caín y Abel, la violencia se ve. El Espíritu Santo estaba actuando, pero infelizmente la naturaleza humana corrupta, corrompida por el pecado, tiene ese descontrol, esa falta de control de sus pasiones, de sus acciones, de sus intenciones. Y vemos violencia de todas maneras, pero no, el Espíritu Santo está actuando. Cuando el Espíritu Santo se retire, uno va a sentir, porque uno va a notar que parece que nada ocurre, parece que la oración no es contestada. Uno va a sentir en la mente, pero tranquilo, los hijos de Dios siempre serán asistidos. Interesantísimo, pastor. Tal vez hay alguna señal de cuando el Espíritu Santo se retire, pastor. ¿Tenemos alguna señal? ¿O es que poco a poco vamos a poder ver eso, pastor? ¿Va a ser algo progresivo? Sabe que sería muy interesante, Carolyn y amigos, si nosotros pudiéramos tener algunas señales. Y algunas profecías fueron dadas con fecha, pero hoy nosotros no tenemos señales. Yo creo, Carolyn y amigos, que parece que no es oportuno que haya señales, porque si hay señales, la gente se va guiando por las señales y empieza a establecer fechas, empieza a establecer épocas y ahí se descuida. Igual a una persona que le pide a alguien para que cuide su casa y le dice así, bueno, esté atento, amigo, porque en algún momento volveré. La persona que cuida la casa va a estar siempre preparada. Pero si el dueño le dice, amigo, esté atento porque de aquí a 2 años y 5 meses yo retorno, esa persona puede vivir de cualquier manera y cuidar la casa de cualquier manera. Y en el último mes se va a preparar, pero ella no sabe si va a tener condiciones de estar viva o de tener estructura en el último mes de la venida del dueño de la casa. Jesucristo nos dio algunas señales un poco así generales para que nosotros estemos siempre alertas, siempre atentos para el bien de nuestra propia vida. Jesucristo sabía que nosotros somos descuidados, que nosotros somos indisciplinados. Por eso no estableció una fecha. Él estableció algunos eventos generales
Por ejemplo, nosotros sabemos, Carolyn, que el Espíritu Santo será derramado con más fuerza y gracias al derramamiento más fuerte, más poderoso del Espíritu Santo, nosotros podremos dar un testimonio más fuerte para las personas. Eso no está ocurriendo todavía. No está ocurriendo todavía. Importantísimo, pastor, lo que nos menciona. Y Donel Mores, tenemos más preguntas llegando. Dice, nos concentramos en los eventos finales, pero también será tiempo donde Miguel se levantará a favor de su pueblo y será tiempo que veremos maravillas de parte de Dios a favor de su pueblo. La pregunta que hace Idonel es, ¿qué hará Dios para este tiempo en favor de su pueblo? Sería reconfortante concentrarnos en lo que Dios hará y no en lo malo que sucederá, nos dice Idonel. Ese es el punto, aunque la verdad, las señales que aparecen en Mateo 24 son señales como así, digamos, están marcando nuestro camino. Así como cuando viajamos tenemos algunas señales y que nos aproximamos. Esas marcas son importantes. Dios permitió, aunque algunas son dolorosas, son tristes, guerras, rumores de guerra, enfermedades, son tristes, pero son señales que están colocadas a lo largo del camino para que sepamos dónde estamos andando y en qué momento estamos de la caminata. Pero nuestro amigo, no capté el nombre, Carolyn. Idonel. Idonel está correctísimo. No podemos concentrar nuestra atención y nuestro intelecto apenas en las señales que son a veces tristes, sino lo que Dios hará con nosotros. Lo que Dios nos dice a través de los escritores bíblicos, por ejemplo, es que llegó el momento de despertar del sueño, porque la salvación está más próxima de lo que nosotros imaginamos. Entonces, cuando nosotros observamos que hay enfermedades, que un virus que no logramos ver con los ojos normales, ¿no? Él de repente pone todo el mundo en atención y en miedo. Uno puede empezar a hacer algunas conexiones intelectuales o algunas conexiones religiosas, bíblicas. Cuando, por ejemplo, la Biblia dice que habrá algún momento en que habrá un liderazgo mundial, espiritual, y cuando habrá un liderazgo político, que finalmente será un liderazgo espiritual, cuando alguien va a tomar el liderazgo del mundo. Tal vez para quien es más joven y nunca vivió algo como lo que estamos viviendo, piensa, pero ¿cómo habrá un liderazgo mundial? Ahora, después de esta pandemia, Carolyn, parece que es un poco más fácil para nosotros. Porque ya aparecen lugares personas diciendo, necesitamos un líder mundial. Pastor, justamente, disculpa que le interrumpa, esa es la pregunta de Anita Ramos. Nos está preguntando, hoy en día en esta pandemia se está diciendo que el mundo necesita un líder mundial. Qué bueno que ya lo está tocando, pastor. Sí, entonces vamos a juntar esas dos cosas. La pregunta de qué es lo que Dios hará por nosotros y el liderazgo mundial. Bueno, y después de todo lo que está ocurriendo, es mucho más fácil pensar que sí, puede haber un liderazgo mundial. De pronto alguien se levanta y dice, yo tengo la vacuna, yo tengo el remedio y yo puedo ofrecer. Pero para ofrecer necesitamos que se haga esto. Y la persona que tiene el remedio puede establecer las orientaciones necesarias. No estoy diciendo que eso va a ocurrir. Estoy imaginando que a partir de esto que estamos viviendo es mucho más fácil pensar que un liderazgo mundial se va a levantar. Y como el tema no es apenas de salud pública y no es apenas de política, sino también un tema que toca el corazón, porque tiene que ver con cuidado, tiene que ver con miedo, tiene que ver con seguridad o con falta de seguridad. Si un liderazgo religioso se levanta y dice, amigos, vamos a unirnos delante de Dios para que Él dirija. Carolyn y amigos, ¿no les parece que es mucho más fácil que las personas acepten ese liderazgo mundial que ofrezca el remedio para la enfermedad, la unidad política que todos necesitamos y el dinero que está faltando? Claro que es mucho más fácil. Hoy es posible entender, y aquí está, Carolyn, yo creo que un punto positivo de todo esto que estamos viviendo. Hemos aprendido que muchas cosas que antes no imaginábamos son posibles. Ahora, obviamente, cuando Mateo 24, lean con atención Mateo 24. Cuando Mateo 24 habla en señales, dice, no es el fin. No es el fin. Solamente cuando se habla de la predicación del evangelio a todo el mundo, ahí dice Mateo 24, ahí es el fin. Ahora, pero la pregunta anterior era, ¿qué está haciendo Dios por nosotros? Dios
está, en primer lugar, no en primer lugar, pero una de las cosas que Él está haciendo, segundo el relato bíblico, de acuerdo con el relato bíblico, Dios está asegurando los 4 vientos, los 4 puntos cardinales, para que cosas peores no ocurran. Ese es un punto. Segundo lugar, en este momento, de acuerdo con lo que nosotros hemos estudiado en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9, en este momento nosotros tenemos un intercesor delante del Padre, y ese intercesor es Jesucristo. Él está intercediendo por nosotros. En este momento, Carolyn, las oraciones pueden ser elevadas y pueden ser escuchadas. Bueno, hay ángeles que nos protegen. Jesucristo está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo, Juan capítulo 14 y capítulo 16, está acompañándonos, mostrándonos el camino, dándonos comprensión para leer de manera adecuada todo lo que está ocurriendo. Esas son pequeñas demostraciones de lo que Dios está haciendo por nosotros. Pero repitamos, vamos a estudiar lo que va a ocurrir finalmente. Sí, victoria de la iglesia en la crisis final, Fernando Chay, vamos a leer, claro que vamos a leer. Eventos finales de Elena de White, vamos a leer, claro que vamos a leer. Preparación para la crisis final, vamos a leer. Pero lo más importante, no concentremos nuestra atención apenas en las señales, sino en el cuidado de Dios y en la señal más importante, que es la predicación del Evangelio. Por eso vale la pena, Carolyn y amigos, aquí recalcar algo. Tenemos que aprovechar esta oportunidad, este momento de sensibilidad de todos nosotros para predicar el Evangelio y no apenas para hablar de señales, porque lo más importante es que el Evangelio, el reino de Dios, sea predicado. Ahora, si nosotros hablamos de señales, pero no preparamos a las personas con el Evangelio, yo les pregunto, ¿de qué vale la pena? Porque hablar de las señales nos deja con miedo, pero hablar de la venida de Cristo nos deja con esperanzas. ¿Qué es mejor? Pastor, Zolaida de Atalido dice, se ha creado mucho pánico con la llegada de la pandemia, pero solo es principio de dolores. Es decir, ella pregunta, ¿podemos esperar cosas peores que esta pandemia? Pregunta Zoila, pastor. Bueno, esa pregunta de Zoila es muy importante y me hace recordar aquí San Mateo capítulo 24, que ya lo he mencionado, pero específicamente los versículos 6 a 8. Y sí, podemos decir, la pandemia es el fin. No, no es el fin. No es el fin porque el versículo 6 dice, oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Se levantará nación con nación y versículo 8 dice, esas cosas son principios de dolores. Sí, infelizmente tenemos que admitir que a partir del relato bíblico cosas peores vendrán, porque el relato bíblico dice que las últimas cosas que van a ocurrir serán muy rápidas, y serán rápidas porque si tardan mucho, nosotros no la podremos soportar. Interesante, pastor. Tenemos aquí otro comentario, otra pregunta que nos están enviando. Y es una persona que no voy a mencionar el nombre, pero que Jesús dice, esta persona, que le advirtió todo lo que está sucediendo en sueño. Y la pregunta, pastor, en todo caso sería, ¿es posible que se revelen eventos como estos a personas en sueños y estos sean interpretados como profecías? ¿Qué podría, pastor, decirle a esta persona? Esa es una buena pregunta y tenemos que estar alertas. Recuerden, amigos, hermanos, sí, Joel 2 dice que el Espíritu Santo se manifestaría, los niños, los jóvenes, los ancianos tenían sueños, visiones. A partir de la perspectiva bíblica es posible. Ahora, no se olviden, toda vez que se levanta un pretenso profeta, no basta decir que tiene una profecía para ser dicha. Es necesario que nosotros sometamos a esa persona a las pruebas para ver si es un verdadero profeta. Porque yo puedo decir, levantarme ahora, Carolyn, y aprovechando que algunas personas me conocen y me respetan, yo puedo decir, por ejemplo, que esta noche tuve un sueño y quiero relatarle, Dios me dijo esto. Un profeta o una persona que tiene un mensaje no puede ser evaluado apenas por su mensaje, sino por toda la integralidad de varios elementos. Por ejemplo, lo que la persona dice tiene que cumplirse. La persona tiene que vivir a la luz del Evangelio y de los mandamientos de Dios. La persona tiene que glorificar a Jesucristo
Y la persona tiene que vivir conforme a la ley y los mandamientos. Esas son las cuatro pruebas que toda persona que se presenta con mensaje tiene que someterse. Porque muchas personas se levantan. Desde que Jesucristo ascendió al cielo, muchas personas se levantan. Y la historia ha mostrado que muchas de esas personas, o todas esas personas que se levantaron diciendo que eran profetas, y incluso diciendo que eran Jesucristo específicamente, esas personas, claro, eran falsos profetas. Y esa es una orientación. Muchos se levantarán diciendo, tengo un mensaje, tengo esto, aquello. Una persona que se levanta y dice, tengo un mensaje, y me dice algo muy general, por favor, no es necesario que Dios me revele algo general para que yo diga. Yo puedo decir así, Carolyn, amigos, Dios me reveló que muchas personas van a morir por causa de la pandemia. Por favor, es necesario tener una revelación para decir que muchas personas van a morir. Muchas personas ya están muriendo, muchas personas mueren todos los días, muchas personas ya murieron por causa de esta pandemia y por causa de otras enfermedades. Entonces, si alguien se levanta y dice, Dios me reveló que en el Brasil o que en el Perú, que en Argentina, que en Bolivia, mucha gente va a morir, amigos, mucha gente está muriendo, infelizmente. Entonces, ese tipo de revelación hay que tomar cuidado, porque mucha gente dice, y hay un video circulando, o a varios videos circulando, Dios me reveló ahora que yo soy el presidente de la iglesia. Por favor, ¿cómo podemos confiar en esas cosas? Entonces, tenemos que someter nuestros pretensos sueños y visiones al grupo, a un grupo de gente que entienda la Biblia, a un grupo de gente madura, antes de salir contando y contando por ahí. Interesante, pastor. Tenemos más preguntas llegando. Juan Carlos Campos Avellán pregunta, pastor, ¿qué piensa usted de cuando Elena de White dice que el día y la hora de la segunda venida será comunicado por el Padre a su pueblo? Bueno, la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Ni los ángeles, ni Jesucristo, solo el Padre. Entonces, nosotros tenemos que entender que saber el día y la hora en este momento no tiene tanta importancia. Lo que sí tiene importancia es la preparación de cada uno de nosotros. Yo repito, esa idea de saber la hora puede producir en nosotros un relajo espiritual. No, entonces Jesucristo no viene porque dijeron que es de aquí a 2 o 3 años voy a vivir mi vida. Yo creo que es negativo. Dios es sabio, mucho más sabio que todos nosotros juntos. Por eso Él prefiere decirnos, vendré, y nos da señales. Ahora, si en algún momento Él va a comunicar, es posible, de hecho, que Él comunique eso. Yo no creo que eso sea, debería ser el foco de nuestro pensamiento. Si Dios juzga que eso es necesario y Él ha revelado eso, seguramente lo hará. Pero eso no es tan importante a tal punto que la Biblia no toca en ese tema. Interesante, pastor. Tal vez muchas personas digan, pero ¿quién es Ellen White? ¿Por qué se está hablando de Ellen White? ¿Qué podría decir sobre Ellen White, pastor? Muy buena pregunta, Carolyn. Infelizmente el tiempo no da para hablar de todo, ¿no? Es verdad. Pero la Biblia presenta la posibilidad de que haya mensajeros de Dios. Y nosotros tenemos los profetas canónicos, que son aquellos que escribieron la Biblia y que muchos profetas escribieron la Biblia, aunque no, los escritores de la Biblia no todos son canónicos, no todos son profetas. El caso, por ejemplo, de Lucas o de Salomón, no eran profetas, pero escribieron libros de la Biblia. Pero en fin, la Biblia habla de profetas, la Biblia habla del espíritu de profecía. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12, capítulo 17, nosotros encontramos el tema del espíritu de profecía. Y el don profético, que eran mis amigos, es un don que es presentado en el Nuevo Testamento. A partir de esa sustancia bíblica, de la posibilidad de que haya el espíritu de profecía, como la Biblia presenta, nosotros adventistas valoramos mucho el ministerio de la mensajera del Señor, llamada Elena de White, que falleció en 1915, ya hace más de 100 años, y ella tuvo un ministerio muy proficuo, escribiendo, alertando, y en ningún momento tomando el lugar de la Biblia, como a veces, infelizmente, algunos nos acusan, diciendo que construimos nuestra teología a partir de los escritos de Elena de White. Eso no es verdad. Mejor dicho, eso es mentira, para ser más correcto. Nosotros tenemos un libro llamado En esto, nuestras creencias fundamentales. Allí nosotros no necesitamos de Elena de White para fundamentar nuestras 28 creencias, porque nosotros lo hacemos a partir del texto bíblico. Pero sí, Elena de White
fue una de las fundadoras, de las pioneras de la Iglesia Adventista, tuvo mensajes significativos. Ninguna de nuestras creencias se construyó a partir de su orientación. Apenas nuestras creencias fueron confirmadas a partir de su orientación, pero no fueron iniciadas a partir de su confirmación. Ella escribe sobre salud, escribe sobre educación, escribe sobre mayordomía, escribe sobre familia, escribe sobre cuidados de los más diversos tipos. Ella escribió casi por cerca de 100.000 páginas manuscritas, tuvo un ministerio muy fuerte y en ningún momento se puso como más importante que la Biblia. Ella siempre decía que nosotros tenemos que ir a la Biblia y que sus escritos únicamente nos llevan a la Biblia. Es por eso que nosotros valoramos lo que ella dice, porque ella siempre se inspiró a partir de los escritos canónicos de la Biblia Sagrada. Pastor, el tiempo se nos está yendo rápido, no sé si podríamos un poquito más. ¿Serio? Yo sé que hay muchísimas cosas para hablar, pero las preguntas nos siguen llegando aquí. Y ya que estamos hablando de Elena de White, Johanna Anton dice, ¿puede existir en estos tiempos profetas como ella? Bueno, pregunta de Juana. La Biblia dice que en Joel, ¿no? Ya le he mencionado, Joel capítulo 2, dice que las personas, el Espíritu Santo va a actuar de manera poderosa. Ahora, si se va a levantar un otro profeta, nosotros no tenemos eso evidente, nosotros no tenemos eso claro. Y en verdad es que después de Elena de White, algunas personas se levantaron, y ustedes deben conocer esas personas, y diciendo que tenían mensajes, pero después se descubrió que en verdad no eran mensajes, digamos así, concedidos por Dios. ¿Y cómo uno sabe eso? Porque el ministerio de esas personas no fue relevante, no fue un ministerio oportuno, no fue un ministerio, digamos así, de importancia para la vida de la iglesia. A veces una cosa sencilla que la persona tuvo, un sueño, dice, Dios me dio un mensaje, quiero comunicar, pero ese ministerio no avanzó, ese ministerio no dio frutos. Ese ministerio no fue significativo y así como rápidamente apareció esa persona, rápidamente desapareció. Mi sugerencia es que nosotros siempre estemos atentos, Carolyn y amigos. Si alguien se levanta diciendo, Dios me dio mensajes, no seamos incrédulos. Claro, Dios puede suscitar a alguien para recordarnos algo. Dios puede hacer eso. Claro que Dios puede. Dios tiene sus mecanismos, pero no seamos ciegos de simplemente creer porque la persona dice, o porque habla bonito, o porque tiene un otro mensajito, de pronto es un mensajero de Dios o una mensajera de Dios. No seamos incrédulos, pero no seamos demasiado crédulos también. Apliquémosles a ellos los elementos bíblicos. Esa persona vive de acuerdo con la voluntad de Dios, sigue los mandamientos de Dios, da crédito a Jesucristo, reconoce Jesucristo que vino y se encarnó y es Dios, hombre, ser humano y Dios al mismo tiempo. Lo que la persona dice se cumple. Hay que discernir los espíritus, dice la Biblia. Hay que pedir a Dios sabiduría para que no seamos tan incrédulos a punto de negar la voz a alguien que puede hablar en nombre de Dios, pero no ser tan ingenuo a punto de decir, esa persona se ha levantado, tenemos que escucharla porque es una nueva profetisa. Hay que cuidar los extremos, Carolyn y amigos. Exactamente, pastor. Aquí también tenemos otra pregunta de Sebastián Quinteros. Dice, pastor, pero el Espíritu, volviendo al Espíritu Santo, la pregunta de Sebastián va en ese sentido, pero el Espíritu Santo se retirará de los que no sean salvos después del fin del tiempo de gracia y aquellos que no sean sellados nos perseguirán. ¿Esa es la señal? Pregunta Sebastián. Muy buena pregunta esa. Necesita de una respuesta un poco más larga, pero rápidamente acá. Cuando nosotros hablamos se va a cerrar, cuando se cierra la puerta de la gracia, la puerta siempre fue ejemplificada en la Biblia, amigo Sebastián, como oportunidad, como entrada, como bienvenida. Jesucristo se presenta como la puerta del rebaño, o sea, es la entrada para el proceso de la salvación o para el plan de salvación. Cuando la expresión cerrar la puerta significa que se cierra la oportunidad. Cuando la puerta se cierre
Y Apocalipsis dice que el que está sucio, que continúe sucio, el que es injusto, que continúe injusto, el que hace maldad, que continúe practicando maldad. ¿Qué significa eso? Que no habrá intercesor, no habrá el Espíritu Santo para trabajar en nuestro estilo de vida, ni en revivamiento, ni en reforma. La ausencia del Espíritu Santo significará que la persona puede vivir como quiera. Pero cuando eso ocurra, amigos, cuando eso ocurra, ya habrá ocurrido también, en ese periodo histórico, ya habrá ocurrido el sellamiento, que es la protección de Dios con sus hijos e hijas que serán redimidos. Y también ya habrá ocurrido el sellamiento del enemigo, que es permitir con que esas personas vivan de acuerdo con su voluntad y no de acuerdo con la voluntad de Dios. Y nosotros, adventistas, siempre hemos entendido que hace parte de ese proceso, Sebastián y amigos que nos escuchan, que hace parte de ese proceso, lo que llamamos de sellamiento, que el sábado por un lado y el decreto dominical por otro lado. Cuando el decreto dominical, que llevará a las personas como obligación a guardar un día que no es el día sábado, que es el día del Señor, ese será una señal para que nosotros podamos entonces tomar nuestras decisiones. Y una de ellas, la más importante tal vez, o una de las más importantes, será salir de las grandes ciudades e ir a las pequeñas ciudades, porque inmediatamente después que haya un decreto donde se obliga a la gente a seguir un rumbo religioso específico dictado por la mayoría, cuando ese decreto salga, inmediatamente después empezará la persecución. Y Elena de White nos asegura en el libro de Eventos Finales, es importante leer ese libro, nos asegura que los redimidos, los protegidos, los sellados por Dios serán cuidados. De esos, su vida será preservada. Interesante, pastor. Tenemos aquí más preguntas de amigos que nos escriben. Por ejemplo, Cristian Olivera pregunta, ¿se escuchan como trompetas en el cielo? ¿Son señales? Amigos y vecinos dicen que están escuchando lo mismo, trompetas en el cielo. Pregunta Cristian. Él se está refiriendo que así, audiblemente se está escuchando ahora. Exactamente. En algunos lugares. Por lo menos él dice que se están escuchando como trompetas en el cielo y sus amigos y vecinos dicen que están escuchando lo mismo, trompetas. Qué interesante. Yo no he escuchado sobre eso. No escuché a nadie comentar sobre eso. No se habla en la Biblia de que seremos advertidos por trompetas en el cielo. La Biblia habla de las 7 trompetas, pero son momentos históricos que la iglesia ha vivido a lo largo de los tiempos. No se habla en ese sentido que se está hablando, que se está anotando ahí. Pero sí, una cosa es verdad. Cuando Jesucristo venga, ahí sí se escucharán, porque las trompetas van a llamar a la vida a los que murieron en Cristo. En esa oportunidad sí, seguramente escucharemos. Pero en este momento, no sé, no me parece que sea una señal así específica para todos. Por lo menos mucha gente no escucha hablar de eso. Tal vez, pastor, cuando se menciona en la Biblia que habrá señales en el cielo, ¿a qué se refiere, pastor? La Biblia cuando dice que habrá señales en el cielo. Bueno, cuando la Biblia habla de señales en el cielo, ya son señales que han ocurrido. No sé si a eso se refieren. Señales que han ocurrido como el oscurecimiento del sol es una señal en el cielo porque se refiere a un astro. La luna que se vistió como sangre ya hace 2, 3 siglos también es otra señal que ya está en el pasado. La Biblia profetizó y ya se cumplió. Lo que sí Elena de White nos dice es que cuando se aproxime la venida de Jesucristo, en el momento así, en el momento más difícil de los redimidos, tal vez en el momento de la persecución, ellos verán en el cielo una señal, nubes oscuras, y que de pronto a medida que se aproxima, en verdad no es una nube, sino el ejército de los ángeles, Jesucristo volviendo. Esa sí es una señal en el cielo específicamente, pero hablando de señales en el cielo, esas señales ya se han cumplido. Con el sol y con la luna, sí, y con los meteoros que han caído ya también hace mucho tiempo. Exactamente. Pastor, permítame solamente mencionar a nuestros amigos que están viendo esta transmisión que cada noche
Estamos transmitiendo un programa muy especial sobre Semana Santa. Ustedes pueden encontrarlo en todos nuestros canales de la iglesia, en Facebook, en YouTube. También está por TV Nuevo Tiempo, por Radio Nuevo Tiempo, por NT Play de Nuevo Tiempo. También todas nuestras plataformas noche tras noche están enviando mensajes de esperanza y contienen como predicador al pastor Luis González. Pastor, tenemos aquí algunas otras preguntas. María Rojas dice, yo soñé que Jesús vino y que me quedaba en la tierra. Lloré mucho y me preguntaba por qué no me llevó. Varios amigos están soñando también. ¿Qué significa? Los 2 últimos años estoy soñando eso. También he escuchado a otras personas que me dijeron personalmente de que están soñando lo mismo. Pastor, ¿qué le diría a María Rojas? María, es una pregunta importante y el hecho de que estés soñando, a veces uno justamente por los momentos difíciles que estamos pasando y que nos hacen pensar en las cosas celestiales, nos hacen pensar en nuestra propia preparación espiritual. A veces uno ve, infelizmente, amigos que se enfermaron y amigos que murieron y son cercanos a nosotros. Sin duda, María, eso nos hace reflexionar un poco en la vida y nos hace pensar si estamos preparados para enfrentar la muerte. Y yo creo que a veces con esa preocupación en mente nos vamos a dormir y tal vez por eso como reacción el cuerpo a reorganizar la mente, a reorganizar las ideas, nosotros soñamos con eso. Puede ser que Dios envíe algún mensaje a través del sueño. Es posible, Dios ha hecho eso a lo largo de la historia. Pero no es normal que Dios trabaje con sueños. No es un método común que Dios trabaje con sueños. Entonces hay que tomar cuidado con eso. Sí, Dios trabajó con sueños con algunas personas, con José, con Daniel y con otros profetas, y con Elena de White, en fin, con visiones. Pero recuerde, no es un método que Dios usa frecuentemente. No es. Ahora, una cosa es verdad, hermana María. En estos tiempos difíciles que vivimos, es importante reflexionar sobre nuestra preparación espiritual. Si estamos viviendo la voluntad de Dios, es importante pensar, porque infelizmente la vida, entre la vida y la muerte, hay una distancia, sí, que nosotros no sabemos medir. Infelizmente, amigos que estaban vivos se enfermaron y murieron. Gente que falleció por un accidente de la noche a la mañana. Esos momentos difíciles nos hacen pensar si estamos preparados para enfrentar. Porque una cosa es estar preparado con Dios, en amistad con Dios, en relacionamiento con Dios, e infelizmente fallecer. Otra cosa es vivir de cualquier forma lejos de Dios y fallecer. Ese es un otro tema. Las personas que mueren con Dios van a resucitar para la vida eterna. Las personas que mueren sin Dios van a resucitar para después ser condenadas para siempre. Entonces, a veces esa preocupación, María y amigos, que nosotros tenemos en estos días, porque hemos vivido días difíciles y hemos visto gente en situaciones difíciles, nos hacen pensar, nos hacen reflexionar. Y yo creo, Carolyn y amigos, que es importante esa reflexión. Porque a veces los momentos de felicidad no nos permiten reflexionar sobre las cosas serias de la vida. Por eso el sabio Salomón dice que a veces la presencia en un servicio fúnebre, ¿no? Nos hace reflexionar. Y es verdad, Carolyn, reír es muy lindo, pero no nos hace pensar en las cosas serias de la vida. Y a veces las lágrimas y el dolor sí nos hacen pensar en cosas serias. Por lo menos esa lección podemos sacar. Exactamente, Pastor Rafael Saavedra. Ya habíamos comentado, Pastor, esto antes, pero tal vez nuestro amigo Rafael entró hace poco y él menciona, debemos planificar nuestra salida de las ciudades en este momento cuando se decreta la ley dominical, o ya será demasiado tarde y no habrá tiempo de planificar ninguna salida. Si no es ahora, ¿cómo sabemos cuándo salir? Pregunta Rafael. Sí, es una buena pregunta y tal vez, Carolyn, ya preparándonos, ¿no? Tal vez podríamos hacer otros encuentros para hablar de temas específicos. Por ejemplo, deberíamos hablar del sellamiento, deberíamos hablar de la puerta de la gracia, deberíamos hablar del tiempo de angustia, deberíamos hablar del tiempo, del momento de salir de las ciudades, de las grandes ciudades. Hay muchos temas que no son posibles de hablar. Tal vez en algún momento, algún encuentro temático, Carolyn.
no me estoy ofreciendo, estoy diciendo que es posible hacer, ¿no? Incluso con otros invitados, porque son temas interesantes que están en los libros, pero mucha gente no lee los libros. Es importante dialogar sobre eso. Sobre el tema de la salida a las ciudades, Elena de White escribió eso. Hay un libro llamado Vida en el Campo. Es importante leer ese libro. En este libro, Eventos Finales, hay un capítulo también donde ella habla sobre ese tema, Vida en el Campo, el capítulo 7. Si ustedes tienen ese librito, lean ese capítulo 7. Hay algunos elementos importantes. Uno de ellos es, algunas personas van a necesitar quedarse en las grandes ciudades, porque la concentración de personas está en las grandes ciudades. Es necesario evangelizar a las personas en las grandes ciudades. Porque piensen conmigo, cuando el Espíritu Santo sea derramado y cuando nosotros tengamos que dar el alto clamor, que será una predicación definitiva, con poder, con un convencimiento mucho más fuerte de lo que ocurre hoy, ¿dónde vamos a hacer eso? En el campo. Las personas, los incrédulos, no estarán en el campo. La gente que tendrá que tomar decisión estará en las ciudades. Entonces, no hay sentido en decir que todos tienen que irse al campo, porque los misioneros, los predicadores, los evangelistas, la gente que tendrá el poder de hablar de Dios, tendrá que estar en las ciudades. Entonces, nosotros tenemos esos elementos. Algunas personas sí tendrán que ir ir al campo. Y cuando se empieza a hablar de un liderazgo mundial, del decreto dominical, sí será el momento oportuno de ir a las ciudades. Porque de allá, cuando se decrete el domingo, o cuando se decrete la persecución a los fieles hijos e hijas de Dios, entonces ya será tarde para salir de las grandes ciudades. En ese momento ya tendremos que estar en las pequeñas ciudades. Pero no nos olvidemos, los focos del evangelismo, la predicación a las personas que necesitarán tomar una decisión antes que se cierre la puerta de la gracia, será en las grandes concentraciones, será en las ciudades. Entonces no digamos que todos tienen que irse. Mucha gente tendrá que sacrificarse y en nombre de Dios quedarse en las grandes ciudades para predicar el evangelio. Perfecto, Pastor. Luz Peraza nos dice: tuve una visión de formar una iglesia que se llamaría El Renacer de los Últimos Tiempos. ¿Qué debo hacer? Dice Luz. No, disculpa, no entendí el inicio de la pregunta, Carolyn. Sí, Luz pregunta: tuve una visión, dice ella, de formar una iglesia que se llamaría El Renacer de los Últimos Tiempos. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo saber si este sueño es real? Pregunta Luz. O si debo formar esta iglesia. En ningún momento, muy buena pregunta y muy buena la inquietación. Yo creo que este momento es un momento de diálogo y si la persona tiene esa duda, podemos conversar y tal vez no tengamos respuesta para todo, pero donde hay mucha gente escuchando y opinando, es posible que lleguemos a una respuesta más adecuada. Mira, si nosotros leemos los escritos de Elena de White, hablándote específicamente como adventista, en ningún momento hay la indicación de que tenemos que crear una nueva iglesia. En ningún momento. Lo que sí se dice es que Dios siempre tiene su remanente fiel que ha venido a lo largo de la historia. En ningún momento se nos da la orientación de que podemos formar una nueva iglesia, porque eso significa, formar una nueva iglesia significa apartarse del pueblo de Dios. Nosotros podemos ser fieles a Dios sin la necesidad de formar un nuevo movimiento, una nueva denominación, porque todos nosotros estamos debajo del paraguas llamado Evangelio de Jesucristo. En ese Evangelio de Jesucristo nosotros hacemos parte, los que son fieles hacen parte del pueblo de Dios. En ese sentido, amigos, no es necesario formar una nueva iglesia, es necesario vivir, sí, los principios de la verdadera iglesia, y eso nosotros lo sabemos, ¿no? Interesante, Pastor, ya que usted está mencionando ahí los principios de la verdadera iglesia, ¿cómo es que nosotros deberíamos prepararnos hoy en día, Pastor? Y también otra cosa que quedó pendiente fue que usted mencionó que va a haber todavía otro tiempo más, que va a estar más del fin del tiempo del que va a venir, Pastor. ¿A qué se refería con esto? Bueno, uno va a notar, Carolyn, cuando uno va a notar que algunos eventos, yo los mencioné, los puedo mencionar nuevamente,
reforma y reavivamiento. Nosotros no estamos notando eso todavía, ni en nuestra vida particular muchas veces, y ni en la vida de la iglesia. No se habla mucho de eso. Cuando la iglesia, y digo las personas, no pensemos cuando digamos iglesia, no pensemos en la institución, pensemos en nosotros, porque nosotros formamos la iglesia. No estoy diciendo que cada uno es iglesia, porque eso es un equívoco, un error. Yo no soy iglesia. Yo he visto por ahí gente diciendo, yo soy iglesia. No es verdad. El conjunto reunido es iglesia. Una persona sola no es iglesia. Eso es tema para otro diálogo. Pero no se ve hablando con insistencia y viviendo reavivamiento y reforma. No se ve. Se ve una persona u otra haciendo y viviendo eso en verdad, pero muy poca gente. Cuando nosotros como iglesia, como movimiento, vivamos, hablemos y vivamos de reavivamiento, hablemos y vivamos en reavivamiento y la reforma como personas, como miembros, como líderes, como pastores, como líderes de las instituciones, cuando un grupo significativo esté hablando y viviendo eso, ahí sí nosotros notaremos que de hecho el Espíritu Santo lo hemos recibido y estará impactando nuestra vida. Y ahí vendrán otros eventos, Carolyn, el sellamiento, ahí vendrá el zarandeo. El zarandeo no es algo que estamos viendo todavía. Y cuando nosotros lo veamos, ahí podremos saber que estamos, de hecho, en el tiempo, en el fin del tiempo del fin. ¿Qué es el zarandeo? Es un proceso de selección donde la gente va a permanecer o va a salir. Esa es una figura que la Biblia utiliza y que saca emprestada del mundo de la agricultura también. ¿Qué es zarandear el grano? Es usar un instrumento para dejar en ese instrumento el grano que sirve, el grano que va a ser utilizado, y lo que no va a ser utilizado se desecha, no sirve. Dios, la Biblia toma ese lenguaje de la agricultura y lo aplica al idioma espiritual, diciendo que en el fin de los tiempos seremos zarandeados, seremos seleccionados, la vida nos va a seleccionar, las presiones nos va a seleccionar, las pruebas nos va a seleccionar, el enemigo nos va a seleccionar. Es un evento que va a ocurrir también en el final. No estamos viendo el zarandeo todavía. Cuando el zarandeo llegue, infelizmente, mucha gente que parecía fiel no permanecerá en la iglesia. Y mucha gente que no parecía fiel se va a firmar en la iglesia. Nosotros no estamos viendo eso de manera consistente. El fuerte pregón, todavía no está ocurriendo el fuerte pregón. Entonces, esos son elementos, Carolyn y amigos, que harán parte del momento final, justamente antes del fin del tiempo de la gracia. Y después de eso, entonces vendrá el tiempo de angustia, vendrán las 7 plagas, vendrá la angustia de Jacob, y todo eso hará parte del fin del tiempo del fin. Realmente, pastor, es un tema bastante amplio. Pastor, ¿qué quiere decir cuando usted dice fuerte pregón y cuándo será el fin del tiempo de gracia, pastor? Nosotros no tenemos fecha, no tenemos una indicación para saber cuándo será el tiempo del fin. El fuerte pregón, el alto clamor, el fuerte pregón, será la última oportunidad de un mensaje poderoso que los hijos e hijas de Dios darán al mundo para que las personas que no están decididas puedan decidirse en favor del evangelio, unirse al pueblo de Dios y aceptar la salvación. Cuando el Espíritu Santo sea derramado con gran poder, las personas, los verdaderos hijos e hijas de Dios, recibirán el Espíritu Santo y serán capacitados para predicar y saldrán para dar el fuerte pregón, la última predicación, la última oportunidad. Ahí luego después que se haga ese pregón, ese alto clamor, ese fuerte pregón, luego después entonces ocurrirá el fin del tiempo de gracia. Pastor, ya el tiempo se nos fue, pastor. ¿Cuáles serían sus palabras para las personas que nos están viendo? ¿Cómo deberíamos prepararnos para el tiempo del fin, pastor? Porque yo imagino que todos queremos estar con Jesús en el reino de los cielos. Esa tal vez sea la pregunta más importante, porque eso requiere acción de nuestra parte y no apenas conocimiento de eventos, qué va a ocurrir, qué no va a ocurrir, cuándo será, cuándo no será. Lo importante, amigos, es que cada uno de nosotros viva de manera comprometida.
Yo les sugiero a ustedes que lean Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 es un capítulo muy lindo, especialmente los primeros 11 versículos. Porque en esos primeros 11 versículos, Juan capítulo 15, versículos 1 a 11, se nos dice cómo debemos vivir relacionados con Jesucristo. Ahí hay algunos elementos. Ahí hay tres elementos. Primero, el elemento de la oración, el elemento de la lectura de la Biblia, el elemento de guardar los mandamientos y un poco más al frente, el elemento del testimonio. Si nosotros queremos estar preparados, Carolyn y amigos, para vivir los tiempos que vivimos, no hay sugerencia extraordinaria, no hay una idea revolucionaria, no hay un tip que nadie lo dijo, no. Juan capítulo 15, versículo 1 al 11. Tres cosas. Lee la Biblia, porque así vas a conocer la voluntad de Dios y los tiempos en que vivimos. Y porque leyendo la Biblia, tú escuchas la voz de Dios. En segundo lugar, ora, porque al orar, tú puedes conversar con Dios. Por la Biblia Dios te habla y por la oración tú le hablas a Dios. Y en tercer lugar, obedece los mandamientos. Vive a la luz de Dios. Vive las verdades que tú conoces y que tú estás descubriendo en la Biblia. Esas tres cosas son importantes. Siempre han sido importantes, pero son mucho más importantes ahora. Perfecto, pastor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos faltó tiempo. Esperamos tener otro en vivo para seguir hablando sobre temas muy importantes como es ya lo final del tiempo del fin, ¿verdad, pastor? Que nos quedó allí tal vez en stand-by. Pastor y amigos, les agradecemos a ustedes por acompañarnos. Si ustedes precisan o requieren más información sobre profecías bíblicas, pueden encontrarla en Apocalipsis, en nuestra página que está apareciendo aquí abajo, apocalipsis.org. Ustedes podrán tener más informaciones al respecto. Por favor, compartan este en vivo para que otras personas también puedan ser beneficiadas con la palabra de Dios, porque ya estamos viviendo prácticamente los últimos tiempos de la historia de este mundo y necesitamos poder estar listos. Ya sabes, apocalipsis.org. Además, si quieres conocer noticias de la Iglesia Adventista, si quieres leer columnas también relacionadas con la Biblia, con profecías, el pastor Adolfo es uno de nuestros columnistas. Puedes ingresar a noticias.adventistas.org. Repito, noticias.adventistas.org. Allí conocerás lo que está sucediendo en Sudamérica y el mundo en nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Amigos, muchísimas gracias. Pastor, por favor, culminamos con una oración. Diríjanos, por favor, con una plegaria. La oración me permite un mensajito rapidito. Sí. Estamos preparando por parte de la Dirección Sudamericana un material en video que traerá respuestas a muchas preguntas que nos llegan, como hoy, por ejemplo, y que no tenemos tiempo de contestarlas en un en vivo de media hora, de 40 minutos. Entonces yo me ha enviado ahí unas 20 preguntas de esas importantes y estoy preparando ahora pequeños videos, vamos a preparar pequeños videos puntuales. Sellamiento, las trompetas, el decreto dominical, la resurrección, qué es la primera resurrección, qué es la segunda, cuándo ocurre. Eso, vamos a hacer videos cortitos de 4 o 5 minutos, puntuales, de un tema único. Y en breve ese material estará disponible para nuestros amigos. En nuestras redes sociales, te imagino, ¿verdad? Redes oficiales de la iglesia. Muy bien, más informaciones ya saben en noticias.adventistas.org sobre estos materiales también que se vienen. Pastor, por favor, una oración. Querido Dios, muchas gracias por este momento, estos minutos preciosos, donde pudimos hablar de varias cosas. Estamos viviendo un momento de desafío, de temor. Algunas personas están con mucho miedo. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a vencer el miedo, porque el miedo no se vence con valentía, con coraje. El miedo se vence con fe. Ayúdanos a tener fe. Y la fe viene por el oír tu palabra. Permite que todos nosotros aprovechemos estos momentos desafiantes que vivimos y conozcamos mejor tu palabra, que podamos leer Daniel, que podamos leer Apocalipsis, que podamos leer los escritos de Elena de White, eventos finales, el gran conflicto, que nos apuntan el tiempo en que vivimos.
pero más que apenas conocer el tiempo en que vivimos, que podamos desarrollar una vida próxima contigo, como nos enseña Juan capítulo 15. Gracias, porque Amén. el Espíritu Santo actúa en nuestro favor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, una vez más, muchísimas gracias, amigos. Recuerden compartir este en vivo con sus amigos o en sus perfiles de redes sociales que quedará aquí grabado, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Chao, chao.